vamos a empezar con este tema acerca del futuro del diagnóstico y terapéutica de endometriosis. Como para contextualizar un poquito, nosotros en endometriosis tenemos una serie todavía de falencias importantes, pero yo creo que en general la principal limitante es el tema del diagnóstico. El tema del diagnóstico es complejo, no solamente con lo que ustedes van a ver ahora más tarde, la dificultad que hay en el entrenamiento, sobre todo para las ecografías y para las imágenes de ultrasonografía con una adecuada precisión para determinar los hallazgos en endometriosis, sino también, pues lo que se trata de buscar es algunas pruebas, algunos exámenes, muchas cosas en investigación para determinar dónde pueda llegar a estar el punto y nosotros poder llegar a detectar los casos tempranos de la enfermedad. Yo siempre les muestro, y esto es clásico cuando yo les hablo de esta presentación en endometriosis, porque me encanta, es una representación de lo que nosotros tenemos con el tema, una maleta llena absolutamente de información, más de 22.000 artículos en la literatura publicados en torno al tema de la endometriosis, pero no sabemos de dónde venimos ni sabemos en muchas ocasiones para dónde vamos en una enfermedad tan bizarra como estas. Sin embargo, digamos, desde que se ha descrito la enfermedad en los primeros años hasta ahora que se está trabajando con los últimos avances de inteligencia artificial para el diagnóstico en endometriosis, pues hay una cantidad de cosas muy interesantes que probablemente muchas de ellas estén en investigación, pero nosotros no tenemos todavía como un armamentario para poderlo poner en nuestra práctica clínica, pero sí debemos ser plenamente conscientes de esta información que tenemos y cómo poder canalizarla, sobre todo que hay muchas cosas que están nuevas, entonces no nos podemos quedar como en los único biomarcador que conocemos, que desafortunadamente casi es lo único que existe en la práctica, como lo vamos a ver, sino muchas cosas que se están investigando en la enfermedad. Este es un artículo, digamos, de Marcelo Ceccaroni que es muy interesante. Realmente es trabajar en una batalla contra un enemigo desconocido como es la endometriosis y todo se centra en lo que se denominan los biomarcadores, entendiéndose, digamos, que un biomarcador, como lo define el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es una característica no necesariamente sanguínea ni urinaria, sino algo, es una característica biológica, química, antropométrica, que puede ser objetivamente medible y que puede identificar un proceso patológico. Entonces, en ese escenario, este artículo de Konix del año 2021 nos dice que si nosotros conocemos la etiología de la enfermedad, podemos llegar a un adecuado diagnóstico y tratamiento, entendiéndose claramente pues, que la endometriosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad con un componente inmunológico absolutamente descrito, conocido. Y entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que, pues, para desarrollar un biomarcador, eso no es tan fácil. Eso tiene que tener una serie de características de sensibilidad, de especificidad, de facilidad en el muestreo. Por eso ha sido tan difícil como encontrar una prueba serológica urinaria o algo que no sea en imágenes y nos pueda llegar a determinar el origen de la enfermedad. Un marcador tiene que tener estas características que epidemiológicamente sabemos con las definiciones de sensibilidad y especificidad y que tengan una ayuda desde el punto de vista de determinar el origen de la enfermedad y en algunos casos, digamos como ustedes lo han visto, en los marcadores tumorales en cáncer, pues son unas mediciones séricas, uno se sabe, como yo les digo siempre en las charlas de masas anexiales, uno sabe 4 marcadores tumorales que le enseñaron en noveno semestre y lo sigue pidiendo el resto de su vida. Uno no se sabe más que esos 4, sabe que hay como 30, pero uno pide siempre los 4. Y llega una señora de 80 años y pide un CA125 y una alfa-fetoproteína como si fuera a tener un tumor embrionario a los 80 años. Pero esa es, digamos, la práctica. La gente sigue pidiendo los mismos marcadores que se aprendió y en endometriosis, pues sabemos que hay unos que si bien es cierto, pues estoy entrando al tema del CA125, que muchos de ellos también se piden en similitud con los carcinomas de ovario. Entonces, pues básicamente eso es lo que siempre se pide, un CA125, que es una glucoproteína de alto peso molecular, que se expresa normalmente en la superficie de muchas células y que obviamente se puede elevar en muchas patologías. El CA125, uno pareciera como si pensara que solamente se sube en endometriosis, que se sube en un carcinoma epitelial de ovario, pero mire que hay una serie de situaciones, incluso durante la menstruación, en el primer trimestre del embarazo, en pacientes con hepatopatías, con derrames pericárdicos, con carcinoma de mama, etcétera. Y de hecho, fíjense que una de las recomendaciones más importantes, si uno le va a pedir un CA125 a una paciente, es que idealmente debería hacerlo con la menstruación. O sea, ese es el momento ideal de uno solicitar el CA125 para nosotros determinar su elevación como un valor.
Entonces vemos algunas patologías malignas, tumores gastrointestinales, tumores de seno, adenocarcinoma de endometrio, adenocarcinoma de cervix. Pareciera uno pensar que el CA125 en patología maligna solamente se suben los carcinomas epiteliales de ovario, pero miren que no es así, se sube también en otra serie de patologías malignas y se ha tratado de buscar, ustedes lo ven, asociaciones del CA125 con otras mediciones que claramente son desde el punto de vista de estudios de investigación, pero se miran, por ejemplo, de mediciones en laboratorio de interleuquinas, de anexinas, glicodelina, otra serie de marcadores asociados al CA125, tratando de buscar de algunas maneras la posibilidad de que si en el caso llega a estar elevado, llegue a hacer una orientación, digamos, desde el punto de vista en el diagnóstico de la endometriosis. Otro artículo, un artículo oriental en el cual habla de las mediciones de dímero de CA125, unas mediciones inmunológicas, y esto nos habla y nos hace entender lo que siempre hemos dicho, de una asociación entre endometriosis, digamos, en sus características inmunológicas, en sus características del comportamiento de la enfermedad, con el cáncer. De hecho, no es equivocado cuando nosotros decimos que la endometriosis es una enfermedad benigna con comportamiento maligno, porque en muchas ocasiones, si uno ve la inmunología de la endometriosis, básicamente la célula pierde una capacidad de apoptosis de la misma manera como lo pierde una célula oncogénica. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que muchos artículos relacionados con endometriosis se asocian con el tema de carcinoma epitelial de ovario. Entonces, como les digo, muchas veces se trata de determinar si la elevación de un marcador que no es tan específico como uno quisiera, como el CA125, si sumado a otros valores de muchas otras cosas que te han medido, albúmina, globulina, niveles de dímero D, pudieran llegar a ser una diferenciación entre si la elevación del CA125 es por endometriosis o de un carcinoma epitelial de ovario. ¿A dónde voy yo? En el tema del endometrioma. Acuérdense que un endometrioma puede subir un CA125 y un carcinoma epitelial de ovario también. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando una paciente usted le llega con un endometrioma, no me quiero meter el tema del doctor Eduardo, que es manejo del endometrioma, pero hasta qué punto, si una paciente usted le llega con un endometrioma, un CA125 en 180, asústese porque la paciente o lo que tiene un carcinoma epitelial de ovario o lo que tiene es un endometrioma. Entonces, pues eso es importante uno tratar de diferenciar y para eso se está trabajando. Los marcadores epidemarios, el índice Roma, el CA125, muchas pruebas que se hacen serológicas para tratar de determinar y de buscar en asociaciones que si la una está elevada y la otra no, entonces es un endometrioma, que si está elevada y permanece estable, pudiera llegar a ser sugestivo un cáncer ovárico. Yo creo que el mensaje más que esto es entender que los biomarcadores se pueden llegar a elevar en patologías de endometriosis y en patologías malignas, entendiéndose que tanto el cáncer como la endometriosis tienen un componente inmunológico importante. Entonces, como les digo, muchos artículos en la literatura tratan de buscar con medios no invasivos, o sea, ¿cuál es el punto claro? El punto claro es cuando usted tiene o quiere llevar a una paciente a un procedimiento quirúrgico, usted tiene que estar en la medida de lo posible mejor estudiada la paciente con marcadores serológicos, con imágenes, con todo, para usted de una manera no invasiva poder llegar a confirmar si una paciente, por ejemplo, tuviera una endometriosis moderada o severa y evitarnos estas clásicas sorpresas quirúrgicas, que es lo que nosotros queremos evitar históricamente. Entonces hay una cantidad de marcadores inflamatorios que sabemos que pues en la endometriosis están perfectamente descritos y perfectamente determinados, e incluso algunos estudios han hablado, por ejemplo, de elevaciones de CA19-9, también en algunos casos con la endometriosis. Sin embargo, lo que decimos, la sensibilidad de esta molécula es menor que con el CA125, pero para que no les extrañe que en algunos artículos ustedes van a encontrar que el CA19-9 también ha sido descrito como un marcador cuando se eleva en esta enfermedad. Hay otro marcador importante que es una glicoproteína que se llama glicodelina A. Esto se ha visto, digámoslo, que con una sensibilidad importante, con una especificidad alta, pero ustedes miran la bibliografía, es un artículo del año 2009. Entonces, ¿a dónde vamos? Que llevan 14 años mirando si la glicodelina se sube o no se sube en endometriosis, puede llegar a ser un marcador. Entonces, hay muchos que han entrado en investigación, pero otros que han sido dejados porque si bien algunos han mostrado sensibilidades y especificidades buenas, ninguno ha tenido la contundencia importante como para nosotros reemplazar al CA125 como un marcador importante. Volvemos nuevamente a que es una enfermedad de un componente inflamatorio, un componente en los cuales hay una serie de mediadores como interleuquinas, y estos, pues como en la diapositiva que les mostré anteriormente, se trata de buscar si a nivel experimental estas pruebas medidas
pudieran llegar a ser en algún momento útiles para determinar de una manera importante esta determinación. Ustedes han visto que existen algunas pruebas casi caseras de mediciones del CA125 y ustedes lo ven que incluso ya se venden comercialmente. Esto es una publicidad de una página mexicana en la cual por este precio usted puede comprar, como si estuviera comprando una prueba de embarazo, un CA125 y una medición en sangre capilar. Entonces una muestra como medición de glicemia. Ustedes hacen una prueba para mirar a ver si el CA125 está elevado con unas sensibilidades altas y unas especificidades altas. Esto podría llegar a ser un poco peligroso, porque una mujer si hace una prueba de esta, se le sale un CA125 en 70, busca en internet y ella ya sabe que tiene un carcinoma epitelial de ovario. Busca por inteligencia artificial, el ChatGPT, y le dice que tiene un carcinoma epitelial de ovario, cuando la paciente lo que tiene es una endometriosis. Pero eso es para mostrarles que pues esto tiene, digámoslo, ya un impacto casi comercial, tratando de buscar, en este caso, pues tratando de determinar niveles séricos, en los cuales pues se llaman pruebas rápidas de CA125, que lo que hacen es eso, una medición por inmunoensayo, por inmunohistoquímica, de determinaciones cualitativas de CA125 en sangre para determinar esto. Otro factor tremendamente importante en endometriosis son los factores de crecimiento y angiogénesis, que son bien conocidos, que ustedes lo ven en la práctica, pues la angiogénesis es este proceso en el cual hay un desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, y eso nosotros lo vemos que en estos cambios inmunopatológicos en endometriosis hay una serie de alteraciones muy marcadas y muy determinadas que están mediando en el proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio lo que va a producir es una neoangiogénesis peritoneal que va a determinar toda esta inflamación que al final del día todo va a terminar en la fibrosis que produce la endometriosis. Entonces, para resumir, nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria, una enfermedad inmunológica, una enfermedad con un componente local importantísimo determinado en que como son unos focos ectópicos, a ellos les interesa una buena vascularización, por eso se produce toda la neoangiogénesis, y en esa medida, al haber esta neoangiogénesis, se va a producir unos fenómenos de hipervascularización a nivel peritoneal, que es lo propio que nosotros vemos en las laparoscopias. Acuérdense cuando ustedes han entrado en la laparoscopia y ven una cantidad de peritoneo tremendamente congestivo alrededor de los focos de endometriosis, y eso es lo que nosotros nos va a determinar una serie de cambios importantes, que es lo que hace que estas células ectópicas puedan llegar a persistir en el tiempo. De hecho, acordémonos que los focos de endometriosis peritoneal son autónomos, son completamente autocrinos, y ya sabemos que los focos de endometriosis peritoneal ya no dependen de la acción hormonal del ovario, sino que ellos dependen de una acción propia autocrina de estos focos y lógicamente perpetuados por este factor de la angiogénesis. Este es un ejemplo de lo que les estaba diciendo, unos focos de endometriosis ectópicos con focos ahí en granos, los clásicos granos de pólvora, en los cuales siempre hay una hipervascularización peritoneal, que es precisamente el foco tumoral, el foco de endometriosis, tratando de hipervascularizarse y tratando de perpetuarse. Entonces, ¿esto de qué va a determinar? Va a determinar una hipoxia local, unas mediciones de hormonas y de citoquinas, y de algo que son los niveles de VEGF con los niveles de hormonas esteroideas, y es lo que van a determinar estos factores angiogénicos. Entonces se ha demostrado, digamos, que las mujeres con endometriosis tienen en su líquido peritoneal toda esta cantidad de cambios inmunológicos, y en esta inmunopatología de la endometriosis también se trata de determinar que es como una pelea entre los factores angiogénicos y los factores antiangiogénicos. Entonces, en esa medida y en esa investigación profunda que se desarrolla a este nivel, esto tiene una razón de ser, pues determinar si algunas terapias antiangiogénicas pudieran llegar a ser útiles en el futuro y en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, por eso les digo, uno no podría entender cómo se van a desarrollar tratamientos antiangiogénicos en endometriosis si no entendemos la fisiopatología de la enfermedad, y uno dice, bueno, pero ¿cómo van a enfocar un tratamiento antiangiogénico si pues la paciente de dónde va a tener angiogénesis en la endometriosis? Ya entendimos la fisiopatología, por qué, y como bien lo decía ese artículo, si usted entiende la fisiología, puede llegar a entender el comportamiento de la enfermedad, y ustedes lo ven, algunas terapias que se utilizan para eso. El tema inmunológico, pues que a mucha gente nos gusta, nos ayuda, digamos, a entender algunas enfermedades mediadas por interleuquinas y citoquinas, y sabemos que estas citoquinas son unas proteínas de señalización que básicamente lo que están enviando es unos segundos mensajeros frente a cuando hay una situación biológica externa, trastornos de inmunidad innata, y esto lo que nos va a determinar es que hay unas citoquinas que son
proinflamatorias, otras que son antiinflamatorias, y en esa misma medida se ha tratado de determinar, de acuerdo a mediciones séricas, si algunas interleuquinas están elevadas, otras interleuquinas están más bajas, que vuelvo y les digo, todo esto tiene un solo objetivo, tratar de determinar la prueba de oro que no existe todavía para nosotros decir ya mañana o en 5 años o en 10 o como ustedes lo quieran poner, ya no hay que pedirse a 125 a las pacientes, sino que le vamos a pedir una interferón gamma, una interleuquina 15, y eso es lo que nos podría servir de alguna manera para estudiar mejor la paciente y como un predictor de severidad de la enfermedad. Acuérdense que todo esto está destinado a buscar endometriosis infiltrante profunda, endometriosis clásicamente pues con la clasificación antigua de lo que se conocía una endometriosis severa, pero sobre todo tratar de buscar compromiso de infiltración profunda. Entonces, en ese mismo escenario, también se trata de buscar desde el punto de vista hormonal. Claramente sabemos pues, que uno de los mediadores más importantes hormonales es la aromatasa, que es pues, la hormona que tiene que ver exactamente con la biosíntesis de los estrógenos, y eso es lo que ha tratado de determinarse si se puede llegar a hacer algunas mediciones de aromatasa y de la misma manera se ha visto que algunas mujeres con endometriosis pueden llegar a cursar con hiperprolactinemias. Entonces hay algunos artículos que nos hablan en la literatura, sobre todo de mujeres con trastornos de fertilidad que tienen elevaciones de prolactina y como lo muestra este artículo de Mirabi del año 2019 en el que nos dice que se trata de identificar si en algún momento la prolactina pudiera llegar a ser un probable biomarcador para detectar la severidad de la endometriosis. De hecho, hay algunos estudios incluso en tratamiento con cabergolina muy dirigidos, la idea es que mañana van a empezar a manejar con cabergolina las pacientes con endometriosis, pero me refiero, pues es una de las líneas de investigación que se trata de buscar en esto. Los niveles de prolactina, como les digo, es un biomarcador pronóstico, se ha tratado de manejar algunas cosas de pronto ya no séricas, sino desde el punto de vista urinario, y con estos biomarcadores urinarios, y échenle ojo a este, que es uno que se llama enolasa 1, la enolasa 1 es una enzima glicolítica que tiene un efecto, una mediación inmunológica local y pueda llegar a estar como un componente implicado en el proceso de inflamación muy alto o de una manera muy activa en el tema de la endometriosis. Y ya para terminar, y respetando el tiempo, tenemos lo de los microRNA. MicroRNA no es un concepto fácil de entender. Los microRNA son unos pequeños ARN no codificantes que a diferencia, digamos, de los ARN mensajeros, ¿se acuerdan cuando el desarrollo de las vacunas del COVID, que se hablaban de las vacunas ARN? Esto lo que hace es tratar de determinar si este microARN puede llegar a tener, digamos, en su proceso de degradación, una medición desde el punto de vista según algunas patologías que se puedan llegar a estar presentando. Aquí se hace una parte muy importante de la inteligencia artificial, en lo cual esta medición del microARN humano puede llegar a ser medible. Y en esas mediciones, por eso es que aparece este artículo francés del año 2022, en el cual pudiera llegar a ser interesante, que es las mediciones de los microRNA en saliva, que ustedes lo han oído, tal vez en un congreso el año pasado trajeron a uno de los investigadores de esto, y es básicamente una prueba salival para determinar, digamos, es uno de los artículos que se han publicado respecto al tema, para determinar si esas mediciones de microRNA pudieran llegar a ser útiles, sobre todo en pacientes con endometriosis que pudieran llegar a tener trastornos de fertilidad. Esta es una serie del estudio que no lo vamos a determinar, pero para que ustedes vean que la prueba ya existe, ya se vende comercialmente, en Francia vale 295 euros y es una forma, digamos, también pues, de mostrarles que así como les mostré el CA125, pudiera una paciente puede llegar a tener una prueba salival para determinar si tiene esos microRNA positivos. El punto o la pregunta que no podemos dar una respuesta es en el momento en que una paciente le sale esta prueba positiva, ¿usted qué hace? O sea, con esto entonces la opera, la lleva a una laparoscopia o entonces, o igual le va a hacer el mismo estudio de imágenes o de ecografía o de resonancia. Puede ser un arma de doble filo, porque igual, claro, es una prueba que está apenas en desarrollo, lo que pasa es que ustedes lo ven, ya tiene una venta comercial, pero desde el punto de vista es, listo, le sale positivo el mRNA en endometriosis, pero ¿qué le hago? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O el estudio de manera diferente? Entonces, pues básicamente como conclusión final,
es que los biomarcadores se han ido describiendo a lo largo de esta revisión, puede medirse en un laboratorio de forma fácil, rápida, siguen en investigación, siguen en estudio, pero el punto claro es que se sigue investigando mucho en todos estos marcadores en endometriosis, pero en este momento ninguno de todos los que yo le mostré y de todo lo que se está investigando ha reunido conseguir los requisitos necesarios para ser considerado útil y práctico en el diagnóstico de la endometriosis. Y que eventualmente, de pronto, pues con este tema, la inteligencia artificial y estas cosas, pudiera llegar a ser con estas secuenciaciones de mRNA, faltando unos estudios importantes respecto a esto, la posibilidad de tener lo que estamos esperando todos, una prueba de oro que sea por encima del CA 125 y nos sirva en algún momento para nosotros poder llegar a determinar la facilidad de poder llegar a diagnosticar una patología tan compleja y tan enigmática como es la endometriosis. Con esta fotografía de nuestro hospital y del Hospital Serena del Mar, les agradezco muchísimo la atención.